Buenas noches. Por decir algo, porque están bastante mal. Bueno, hoy el Ateneo presenta el primero de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de José Hierro. Será el día 3, me parece, hoy es 1 el 3, que tan vinculado estuvo a lo largo de su vida a este Ateneo. A estos actos sucederán otros que anunciaremos oportunamente. Seguramente el Día de la Poesía, ¿no?, para oír realmente a muchos poetas recitar a Hierro, sobre todo, y después en el otoño, pero eso ya lo iremos anunciando. Hoy estamos aquí un grupo de profesores de literatura, algunos también poetas, y nos acompaña una persona que conoció y trató a nuestro poeta, Jesús Cabezón, poeta también él mismo. Nos hará la semblanza humana de José Hierro. Todos se han prestado a colaborar, han acogido la idea con gran interés y tratarán de presentarnos las diversas facetas de este poeta tan nuestro y querido en Cantabria. Nos acompañan en la mesa Fernando Bringas, doctor en Filología Románica y ex catedrático de Lengua y Literatura. Yo creo que no hay que poner el ex catedrático, jubilado, como yo. De es nada. Actualmente se dedica a la investigación filológica del español y ha publicado numerosos artículos sobre esta materia. También es crítico literario y también ha publicado reseñas y artículos sobre autores españoles y extranjeros. Ernest Eneco Vilches, profesor allí en ECO, de literatura y poeta. Colabora en la Asociación de Profesores de Español Gerardo Diego y en otras actividades culturales. Un hombre muy dinámico y entusiasta y acogió con mucho interés esta iniciativa. Y Daniel Guerra, licenciado en Historia, profesor de secundaria. Fue coordinador de Cuaderno de Campo, es poeta. Y después viene Jesús Cabezón, que viene el primero, que es el secretario general de Ateneo, y es, aparte de muy conocido por todas sus actividades, es también un aficionado, es poeta, y a mí me regaló un libro que me gustaron mucho sus poemas. Bueno, pues entonces yo creo que damos la palabra a Jesús para que nos haga esa semblanza del personaje. Pues buenas tardes. Yo acepté la llamada de Mercedes cuando me comentó la organización de este acto y la dije que yo me limitaría a exponer algunos datos biográficos de José Hierro. Muchas gracias por asistir a este acto en el que recordamos el nacimiento de José Hierro. Felipe Benítez Reyes le definía como un hombre de buen talante y de corazón limpio, y el mismo Felipe Benítez Reyes escribía: Hierro decía que su poesía era seca, pero no, sobria más bien, despojada e inmune a las exhibiciones estilísticas, aunque fuese un poeta de oficio muy seguro, conocedor profundo de los artificios retóricos, hábil a la hora de dosificar los recursos expresivos a los que él anteponía en importancia la emotividad, que fue el pilar invisible de su poética. Hierro nació en Madrid el 3 de abril de 1922, pero cuando tiene 2 años la familia se traslada a Santander porque su padre, que es funcionario empleado de Telegraph, ha sido destinado a esta ciudad. Aquí en Santander hace los primeros estudios en el Colegio de los Salesianos y posteriormente comienza el peritaje en la especialidad de electromecánico, estudios que no pudo terminar por el comienzo de la Guerra Civil. Empieza desde muy joven a descubrir la poesía, a Villaspesa, a Gabriel Miró, a Juan Ramón Jiménez, también a otros autores como Dostoyevsky. Descubre la generación del 27 a través de la antología de Gerardo Diego y se acerca a los clásicos españoles, especialmente a Lope de Vega. Y también lee en francés y hace de Las flores del mal de Baudelaire uno de sus libros de cabecera. Conoce en el año 36 a José Luis Hidalgo, de quien será amigo hasta la muerte. En el número 26 de la revista de la CNT en Gijón, el 26 de enero de 1937, publica su primer poema, Una bala le ha matado. Y el 9 de abril de 1937, unos meses después, en el Cantábrico,
un joven y desconocido poeta, escribía una loa al general Miaja, y este será uno de los primeros poemas conocidos de José Hierro, aunque él lo firma entonces como J.H. Leal. El poema será incluido posteriormente por el profesor César Vicente Hernando en la poesía de la Guerra Civil Española 1936-1939, publicada en ACAL en 1995. En Santander vive con la familia la Guerra Civil, se afilia a la Unión de Escritores y Artistas Revolucionarios y en el 37 lo paga siendo encarcelado y acusado de pertenecer a una red clandestina de apoyo y socorro a los presos políticos. Recorre diferentes cárceles, Santander, en Madrid, en Valencia. Se le condena a 12 años y un día de reclusión y sale de la cárcel en enero de 1944. A los pocos días, en marzo de ese año, fallece su padre, conocido como un republicano de hazaña, que también había conocido la cárcel de los sublevados. En abril de 1944 comienza a publicarse en Santander la revista Proel, que mantuvo dos épocas, entre 1944 y 1945, con una periodicidad mensual, básicamente dedicada a la poesía, y después, entre 1946 y 1950, Proel se abre también a la prosa, al ensayo y a otras formas de expresión. En el número 1 de la revista Proel aparecen el grupo fundador de la revista: Carlos Salomón, Enrique Sordo, Carlos Nieto, Guillermo Ortiz, Luis Jesús Reina y Mariano Sánchez. Y no aparecen, aunque también pertenecen al grupo fundador, Marcelo Arroitia Jáuregui, Eduardo Rincón y Leopoldo Rodríguez Alcalde. Se ha dicho que Hierro colaboró en Proel, y es cierto, pero no fue en el primer momento, porque Hierro publica por primera vez en Proel en junio de 1945, en el número 15 de la revista. Es curiosa la trayectoria de esta revista, que tanta importancia parece que tuvo en Santander. El proyecto de Proel lo hace suyo Joaquín Reguera Sevilla, que es el jefe provincial del movimiento, y es la jefatura del movimiento la que financia el tema económico de la revista. El jefe provincial del movimiento puso una condición, y es que el director fuera el subjefe provincial del movimiento, Pedro Gómez Cantoya. Quedaba claro que la poesía escrita y publicada en provincias no era un elemento subversivo que pudiera hacer temblar al régimen. Se le permitió a Proel tener esa vida. La iniciativa de aquellos jóvenes poetas resultaba curiosa o simpática, aunque en algunos sectores de la burguesía local no gustó demasiado el aire novedoso y raro que traía la revista. A los jóvenes poetas que publicaban les sobraba inicialmente algo de formalismo, una cierta artificiosidad, y les faltaba sinceridad y humanidad. El final de la revista llegó cuando Joaquín Reguera Sevilla sale de Santander con un nuevo destino, y al desaparecer el mecenas, pues termina la subvención económica. Terminado el verano de 1944, se marcha a Valencia, donde José Luis Hidalgo le dice que tiene un trabajo para él, un trabajo que realmente no existía. Lo que temía José Luis Hidalgo es que a Hierro le fueran a detener de nuevo en su ciudad de Santander. Hidalgo está definitivamente instalado en Valencia, y entre 1944 y 1946 Hierro reside en Valencia, y con Ricardo Zamorano y Francisco Ribes se incorporan a la revista Corcel en aquella ciudad. En febrero de 1947 fallece José Luis Hidalgo en Madrid. Y ese año, en 1947, Proel publica Tierra sin nosotros, el poemario de Hierro, donde manifiesta la sensibilidad ante su amargo y desolado mundo personal, y su libro Alegría recibe el premio Adonais, cuyo contenido es el dolor emotivo del paso del tiempo y la forma de acercarse a la alegría de la vida desde el dolor. Entre 1947 y 1952 vive y trabaja en Santander, desarrolla diferentes empleos como listero en unos talleres metalúrgicos, como redactor jefe de la revista de la Cámara de Comercio, donde escribe las biografías de ilustres cántabros de la industria de la región,
y también es el redactor jefe de la revista Tierras del Norte, que es un boletín de la Cámara Agraria. Se casa en 1949 con María de los Ángeles Torres. En 1950, la misma editorial Proel publica Con las piedras, con el viento, un testimonio existencial de un amor perdido y fundido en el fracaso. En 1952 se traslada a Madrid y comienza a trabajar en la Editorial Nacional por las mañanas como oficinista, como encargado de ediciones, como diseñador de portadas, como corrector de pruebas, y por las tardes trabaja en la sección del Instituto Cervantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se emplea también como promotor en España de la revista Reyerdilles y en la revista Dunia, y en 1966 comienza a trabajar en Radio Nacional hasta que se jubila en 1987. Algunas de estas ocupaciones eran de las que en el mundo de la farándula se conocen como trabajos alimenticios. No olvidemos que Hierro tenía 4 hijos a los que había que dar de comer y vestir. Desde 1944 trabaja también en diferentes medios de comunicación como crítico de arte, especialmente de obra pictórica, pronuncia conferencias y forma parte como invitado de diferentes jurados literarios. En 1953 la Editora Nacional publica su obra Quinta del 42, cuyo referente es la vitalidad solidaria con el compromiso con el hombre. Los de la Quinta del 42 no habían participado en la guerra civil y por ello fueron, de alguna forma, hombres decepcionados porque no pudieron demostrar su heroísmo ni en un lado ni en otro, lo que hubiera dado sentido seguramente a sus vidas en aquel momento. La editorial Ágora publica en 1957 su obra Cuanto sé de mí, que obtiene el premio de la crítica y el premio Mar, un poemario donde se manifiesta el enigma, la imaginación, el simbolismo desde la racionalidad. En 1960 es incluido en una edición en Taurus 4 poetas de hoy: José Luis Hidalgo, Gabriel Celaya, Blas de Otero y José Hierro, un referente a tener en cuenta. Es invitado en el extranjero, es invitado por el Instituto Español de Londres, por la Universidad Libre de Berlín, y en 1964 la Editora Nacional publica Libro de las Alucinaciones, que obtiene el premio de la crítica, un poemario donde reflexiona sobre el referente más irracional, sin renunciar a lo que aportan lo cotidiano, el silencio, la reflexión, el misterio, la emoción, los sentimientos. Leopoldo de Luis le incluye a José Hierro en su antología Poesía Española Contemporánea, antología 1936-1964, Poesía Social, publicada en Alfaguara. Y en diferentes años, en 78, 1980 y 1982, Aurora de Albornoz publica algunos ensayos sobre José Hierro y elabora 2 antologías que se publican en Visor y en la editorial Júcar. En 1981 recibe el Premio Príncipe de Asturias. Siendo interesantes los discursos de Hierro, tanto cuando recibe el Príncipe de Asturias o cuando entra en la Real Academia, el discurso que pronuncia cuando le dan el Príncipe de Asturias, me ha parecido oportuno recoger un par de párrafos. El Príncipe de Asturias tiene entonces 13 años. Y dice Hierro: este acto es significativo porque supone un reconocimiento de algo que no siempre los gobiernos toman en cuenta: los valores de la cultura. Las dictaduras ponen la cultura, una sola, la suya, a su servicio, al servicio de su política. Las democracias se ponen al servicio de la cultura, la aceptan como es. Porque de la misma manera que constituía una torpeza la pregunta de Stalin, refiriéndose al Papa, ¿con cuántas divisiones cuenta?, resulta poco inteligente preguntarse con cuántas divisiones cuenta un investigador, un músico o un poeta. Para muchos, decía Hierro, un poeta, que en la escala de valores utilitarios constituye el más bajo escalón, es en el mejor de los casos esa voluta que adorna el pináculo de un edificio. Pero ese objeto, considerado poco más que como objeto decorativo y al que se rompe y arroja al suelo despiadadamente, puede causar enormes daños en su caída. Pongamos un nombre a esa voluta: Federico García Lorca,
y sabremos desde el punto de vista político el daño que hizo al caer. Ese aire de libertad que respiramos, el que nos permitirá continuar adelante en la tarea de lograr esa España que anhelamos, tiene una fecha, 24 de febrero. Es decir, Vuestra Alteza no tiene que prestar atención a mis palabras, sino que le basta con mirar alrededor. Señor, si el presente no hubiese empezado el 24 de febrero, sino que se llamase tarde del 23 de febrero, no estaríamos aquí. Hemos pasado tantos años oyendo palabras de elogios prefabricados que mucho me temo que alguien puede pensar que son igualmente mecánicas estas palabras que, interpretando los sentimientos de muchos, os van dirigidas. Vuestra Majestad no pregunta cuántas divisiones puede movilizar un hombre de la cultura. Sabe que un libro o un cuadro, creados libremente, importan. Por eso, recibe cada año a escritores y artistas. No necesita convertirlos en escritores o pintores de cámara. Al respetarlos y admirarlos, ha conseguido su respeto y admiración. En 1987, como decía antes, se jubila de su trabajo en Radio Nacional de España. En el año 90 se le concede a José Hierro el Premio de las Letras en su convocatoria de ese año. Y ese año de 1990 termina su libro Agenda, una colección de textos diversos cargados de contenidos poéticos. Se le concede en 1995 el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana por el impulso solidario de sus temas y la relevancia artística de sus formas. Es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Internacional Méndez Pelayo de Santander en atención a sus méritos como poeta y escritor. Y también, un año antes de su muerte, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Turín. En 1998 concluye la redacción del libro Cuaderno de Nueva York y se publica en la colección de poesía Hiperión, el libro de las grandes y fascinantes evocaciones y emociones de un tiempo que no existe, porque después de todo, todo ha sido nada. Un poemario tierno y líricamente tenso, uno de los libros básicos de la poesía española contemporánea y que obtuvo el Premio Nacional de Poesía. Se le concede también el Premio Cervantes por ser un poeta excepcional cuya carrera ha sido tenaz, exigente y honrada, y porque sus versos forman parte de la poesía universal. En abril de 1999 es elegido académico de la Real Academia Española, ocupando la vacante del fallecido José María de Leilza. La candidatura de Hierro había sido avalada por Carlos Bursoño, Francisco Ayala y Fernando Lázaro Carreter. Y el 21 de diciembre de 2002, cuando tiene 80 años, fallece en Madrid, donde vivía. Aunque era Hierro un poeta reconocido, premiado, apreciado y con una trayectoria internacional creciente, siempre hemos pensado que era un poeta de Cantabria, y con más precisión un poeta de Santander, aunque ni Cantabria ni Santander han sido capaces de constituir un referente, una fundación, un centro o una fórmula similar para conservar, recordar y difundir su memoria y su obra. Son constantes en la poesía de Hierro el mar como metáfora de eternidad, el tiempo recuperado a través de la memoria, la música de las palabras como extensión de la vida, la poética intimista, austera, de voluntad testimonial, profunda y con intención de compartir los problemas con los demás. Y termino diciendo que la mejor manera de recordar hoy y mañana a José Hierro es leer su obra. Muchas gracias. Leyendo un poema, un soneto, porque hay que entrar ya en materia. Vamos a oír más cosas sobre él. Y esto es en septiembre del 93, Vida, has hecho referencia al primer verso. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día lo fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo y que en definitiva era la nada.
¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será, después de todo, después de tanto todo para nada. Bueno, Fernando, te toca. No. Bueno, yo no voy a quitar la mascarilla, espero que se me entienda porque voy a hablar alto y claro. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Mercedes por la invitación para participar y colaborar en este acto. Sí, perdona, pero no te he leído el currículum tuyo. Perdón. Pero lo hice antes, ¿no? Fernando Bringas, ya lo dije antes. Sí, No. yo creo que Bueno, sí. pues ya está. Sí, además ya me conocen. Bien. Bueno, lo que decía, gracias a Mercedes y gracias también al Ateneo, también por invitarme a participar en este acto como la conmemoración del centenario del nacimiento de un poeta que, como ya ha dicho Jesús Cabezón, estuvo tan ligado a esta institución y también a esta tierra. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia. En mi intervención me voy a centrar en explicar la poética de Hierro como base de su creación literaria, con la sana intención de recordar hoy al hombre poeta. Para ello actuaré como el pregonero que ha asumido humildemente la tarea de recuperar por medio de sus palabras los principios estéticos que conforman su producción poética. A lo largo de su vida y en paralelo con la publicación de sus poemarios, Hierro expresó su opinión sobre la creación poética en general y sobre la suya en particular en entrevistas, artículos y, por supuesto, en sus poemas. Posiblemente su artículo Reflexiones sobre mi poesía, que ha incluido en las 2 ediciones de sus poesías completas, es en el que con más claridad y precisión reflexiona y expresa sobre sus pensamientos en este asunto. Soy muy consciente de que la limitación de tiempo me obliga a no extenderme, a ser conciso a costa de descartar algunas consideraciones muy estimables, pero pienso que en el coloquio final las podremos recuperar. Y ya entro en materia. La descripción de la naturaleza del hombre como poeta conforma la base de su obra. Es el pilar, es el sustento de la creación poética según él. Y acerca de esto dice: el poeta es un hombre sometido a circunstancias temporales, zarandeado por los hechos, igual que los demás hombres. El poeta es una hoja más entre las millones de ellas que forman el árbol de su tiempo. Raíces comunes las alimentan. Por eso, lo que dice de sí mismo es válido para los demás. Lo único que distingue al poeta no es su mayor sensibilidad, sino su capacidad de expresión. Es una hoja que habla entre hojas mudas. Estoy refiriéndome, y lo dice él, por supuesto, implícitamente a un tipo de poesía que desdeña la belleza abstracta, el poema como hermoso objeto fabricado, la evasión de la realidad circundante, y prefiere arraigar en la vida concreta. Un poeta con los pies en la tierra, diría yo. Vemos, pues, que el poeta es un hombre más, según Hierro, con todas sus circunstancias, un hombre inmerso en el mundo rodeado de todas las vicisitudes humanas, mundanas, pero que posee el don de la expresividad, una extraordinaria capacidad de comunicación, sin olvidar nunca que es semejante a los demás. Esto lo define muy bien porque ha sido coherente con estos principios y justifican muchas características esenciales de su producción literaria. Por lo tanto, descarta al vate encumbrado en su torre de marfil, distante de los problemas de la vida comunes a todos los hombres, y también descarta la poesía desvinculada de la realidad humana. Esto sería, según él, lo que es un hombre poeta y lo que es él. A continuación explica el concepto de poesía, especialmente la suya, que es para él la poesía. Lo hizo en distintas ocasiones y de distintas maneras. Una de ellas fue en frases o en versos muy significativos que encierran de una forma muy lacónica toda o parte de su opinión. Entre esas frases destaco las siguientes.
que son muy significativas. La poesía se escribe cuando ella quiere. El ritmo es lo que hace a la poesía persuasiva y no informativa. Esta frase es clave para entender su obra. Únicamente con verdad no se escribe poesía. Hay que persuadir. Bueno, tiene muchas más, pero por no alargarlo, en esas tres creo que se refleja muy bien y es coherente con lo que había dicho anterior respecto al hombre como poeta. Luego, en algunas entrevistas se extiende ampliamente y específicamente en exponer lo que es su poesía, cómo escribe. Y dice, en general, mi poesía es seca y desnuda, pobre de imágenes. La palabra cotidiana, cargada de sentido, es la que prefiero. Me importa que un poema mío sea recordado por el lector no como poema, sino como un momento de su propia vida. Esta frase es clave. Al igual que ocurre con ciertos personajes de novela que pasado el tiempo no sabemos si son reales o invenciones del autor. No creo en los versos de belleza aislada. Supedito todo al efecto general del poema. Pienso que este ha de ser una arquitectura firmemente organizada y que cada verso prepara al siguiente y recoge algo del anterior. Si la poesía es el arte del tiempo, no del espacio, este orden temporal ha de ser cuidadosamente regido. De ahí las reiteraciones que van teniendo distinto sentido conforme avanza el poema. Y esto también es muy frecuente en muchos de sus poemas. Señala aquí un rasgo fundamental al que se refirió en numerosas ocasiones: el tiempo, el pozo temporal en que descansan los poemas y los mantienen perennemente. En el artículo citado revela otras dos peculiaridades muy determinantes de su creación poética. El lector advertirá que mi poesía sigue dos caminos. A un lado, lo que podemos calificar de reportaje, entrecomillado. Al otro, entrecomillado también, las alucinaciones. En el primer caso trato de una manera directa, narrativa, un tema. Si el resultado se salva de la prosa, ha de ser principalmente gracias al ritmo. Esta palabra, el ritmo, ya ha salido varias veces y insistir en ello. Gracias al ritmo, oculto y sostenido, que pone emoción en unas frases fríamente objetivas. En el segundo de los casos, todo aparece envuelto en niebla. Se habla vagamente de emociones y el lector se ve arrojado a un ámbito incomprensible en el que le es imposible distinguir los hechos que provocan esas emociones. Con enorme claridad, esto ya digo yo, con enorme claridad y precisión, para facilitar la labor a los críticos, clasifica su poesía en dos grupos diferentes, pero con un elemento común, el ritmo, que ya había citado anteriormente. En otro momento, en otra entrevista, concreta otro de los rasgos esenciales de su poesía, la trascendencia del tiempo, que ya había aparecido anteriormente. Dice, el tema principal de mi poesía ha sido siempre el tiempo, cómo todo pasa, cómo todo lo que estás viviendo es irrepetible. Y una de las ansiedades que he tenido siempre ha sido la de perpetuar el instante, considerar el instante que vives como algo intemporal y saborearlo antes de que pase. La eternidad para mí es el deseo de que un instante vivido sea eternamente presente y por eso a veces aparece el mar como un símbolo, porque el mar es lo que no se arruga, lo que no cambia, lo que no tiene pasado. El mar es lo siempre presente. Estas palabras me recuerdan, lógicamente, a Machado, aquella frase que definió la poesía. La poesía es la palabra esencial en el tiempo. Claramente se ve la influencia. Constatamos aquí el papel esencial del tiempo que determina el sentido y el fin de lo que escribe. Y asoma el mar, tema recurrente
del que destaca su significación como símbolo presente en numerosos poemas. Es más, sobre el ritmo, insiste. Hay que tener en cuenta que la poesía es como una partitura musical. Hay que descifrarla. El verdadero lector de poesía la lee con los ojos y con los oídos. El ritmo es lo que hace que las palabras vayan más allá que el sentido que tienen en el diccionario. Está claro. Observamos así dos características más importantes de su creación literaria, expuestos por él mismo, sin necesidad de recurrir a críticos o exégetas de su obra. Una cuestión importante que ha venido gravitando sobre su obra ha sido el intento de clasificarla dentro de una tendencia o una corriente literaria, algo a lo que siempre se negó. Generalmente se le ha relacionado con la poesía social, posiblemente por estar en pleno apogeo en la época en que inició su trayectoria poética. Sobre ello se manifestó, en mi opinión, con una evidencia irrefutable. Y dice, no entiendo bien qué quiere decir cuando se habla de poesía social. En el ámbito de la vida, dejemos ahora aparte la poesía esteticista, hay dos puntos extremos, lo intimista y lo social. La distinción, hecha a ojo de buen cubero, suele ser esta. El poeta intimista es el que elabora la materia prima de sus experiencias singulares, en tanto que el poeta social interpreta sentimientos colectivos. El poeta intimista despierta en sus lectores el yo, el social, el nosotros. Pero ¿hasta qué punto lo individual no viene condicionado por lo colectivo? ¿Acaso no existe un denominador común en cada época? ¿No ocurrirá que si yo hablo de mi amor, de mi alegría o de mi tristeza, el lector traduzca nosotros los enamorados, o los alegres o los tristes? ¿No pertenece mi concepto de las cosas a la misma sociedad que lo conformo? Un 99% de lo que pensamos, sentimos o expresamos es patrimonio común. Cuando el poeta, esto es importante, cuando el poeta habla de sí mismo, está hablando de los demás, aunque no quiera. Y luego precisa, poesía social será la que se refiera a un nosotros circunstancial, creado por determinadas condiciones materiales que un día desaparecerán al transformarse la sociedad. El poeta partícula de este sujeto colectivo hará poesía social al referirse a los hombres sometidos a esa circunstancia transitoria. Y dice, yo prefiero hablar de poesía testimonial. El poeta denuncia. Es testigo de la defensa o de la acusación. Hasta quien expone sus íntimos sentimientos melancólicos está denunciando a los que le hicieron infortunado. Con límites no demasiado precisos, aunque sí suficientemente claros, yo encasillo a los poetas en, y vienen 4 clasificaciones, estetas, el hombre a solas con la belleza, testimoniales, los que dan sentido de su tiempo desde el yo o desde el nosotros, políticos, los que al testimonio añaden soluciones concretas desde el punto de vista de una doctrina política, y religiosos, el hombre frente a Dios. 4 grandes grupos que, como las razas, admiten infinidad de subgrupos y matizaciones. Y no olvidemos que un mismo poeta puede hacer, en etapas sucesivas de su vida o en horas distintas del mismo día, poesía que pertenezca a distintos grupos. Pero luego puntualiza, la claridad, esto ya es mío, la claridad de la exposición y de la argumentación del poeta no deja ninguna duda sobre su adscripción literaria. Y además ha establecido una clasificación de los poetas y la poesía coherente con su propio criterio. Pero luego concreta y se autoclasifica. Dice, larga ha sido la discreción, al cabo de la cual no ha quedado bien determinada la frontera de poesía testimonial en la que me incluyo. Testimonial puede que pregunte a alguno, ahora desde lo externo, ¿equivale a poesía que desdeña la belleza formal? En absoluto.
La poesía verdadera, sea cual sea el objetivo que la matice, no puede prescindir de la belleza de la palabra. Pero no entendemos por belleza recargamiento, énfasis, imaginería, empleo de materiales verbales preciosas, sino precisión poética, adecuación de la forma al fondo. No existen a efectos poéticos palabras bellas y feas, sino palabras oportunas y otras que no lo son dentro del poema. La forma modela, contiene exactamente el fondo, como la piel al cuerpo humano. En el poema, fondo y formas son inseparables. Si el fondo desborda a la forma poética, estamos en la prosa. Si la materia verbal ahoga con su gracia al fondo, caemos en la retórica, entendida esta palabra en su sentido peyorativo. Cada fondo tiene su forma justa, que por justa ya es bella. Y respecto a esto, recojo una cita muy clara también que dice: los poetas de la posguerra teníamos que ser fatalmente testimoniales, y ello no significa que si como creadores estamos condenados a la poesía testimonial, como lectores seamos incapaces de gustar la poesía de la belleza, escrita antes o ahora. Por lo tanto, disipa cualquier duda y lo deja bien claro. Su poesía es testimonial. Se desmarca de la poesía social entendido como adscripción literaria que aparece hoy todavía en uno de los suplementos que he leído sobre él. Un crítico habla de su poesía social. Solo pretende dar testimonio y expresa con rotundidad y con argumentos para defender su pensamiento sin objeciones. No se olvida de su finalidad como poeta, es decir, para quién escribe. La honestidad de mi poesía, dice, no su valor, reside en el hecho de que he escrito siempre para mí. Pero cuidado, que escribir para uno no significa escribir para que los demás no le entiendan, como ciertos fareros de las Torres de Marfil. El poeta tampoco puede escribir solo para que le entiendan los demás. Escribe para entenderse a sí mismo, que es la única manera de que puedan entenderlo los otros, ya que somos una porción de esos otros. De la misma manera que se acepta que solo es universal y eterno el que es local y muy de su tiempo, ha de aceptarse que solo puede hablarse a los demás cuando se habla de uno mismo. Pero antes hay que haber vivido entre los demás. De ellos procedemos y a ellos fatalmente hemos de volver a través de la poesía, que es lo más noble que el ser humano puede ofrecer a los demás. En cuanto a las influencias, ya voy terminando, que recibió, destaca la de Gerardo Diego, como reconoce en la dedicatoria que le hace al propio Gerardo Diego en el libro Con las piedras y con el viento. Y dice: le dedico el libro como muestra de agradecimiento por lo mucho que le debo. De la mano de sus versos humanos me asomé a la poesía. Instigado por Imagen y Manual de Espumas, inicié cabriolas poéticas. Más tarde, con Ángeles de Compostela y Alondra de Verdad, estuvo en mi cabecera en horas que necesitaba de la poesía. Desde lejos me mostró los caminos. Por timidez de usted y mía, no hemos hablado de ello las pocas veces que nos hemos encontrado. Hoy puedo significarle mi reconocimiento a este magisterio que acaso no sospeche. Además, también reconoció influencias de otros poetas, sobre todo de muchos clásicos de la literatura española, de quienes tomó textos dedicatorios para muchas de sus composiciones y a quienes dedicó muchos poemas. Aunque no lo recojo de él, como cita de él, transcribo una cita del artículo José Hierro visto a través de José Hierro, de Julio Salvador, en el que menciona algunos de estos poetas. Dice: Hierro habló en múltiples ocasiones de sus referentes poéticos, Rubén Darío, San Juan, Aldana, Lope, Juan Ramón, Antonio Machado. También se refirió a la importancia que tuvo en su carrera el grupo Proel
y en especial José Luis Hidalgo, con quien vivió en Valencia y comenzó a discutir y leer sobre arte y literatura. Caldo de cultivo necesario para profundizar en las diversas facetas de la poesía y en la poetización del lenguaje del día a día. Sin embargo, cabe destacar la figura de Gerardo Diego, quien se convirtió en uno de los grandes maestros de hierro a través de la máxima: se debe escribir de lo que no se sabe decir. Podría comentar otras características menos importantes, el estilo, los temas, las etapas de su trayectoria, pero como advertí al comienzo, quizás en el coloquio final podamos hacerlo. Ahora la limitación del tiempo me lo impide. Creo que la poética de hierro ha quedado clara. Ustedes dirán. Muchas gracias. Muy bien, Fernando. Y ahora Daniel Guerra va a seguir en esta rememoranza. Hola, buenas tardes. A ustedes, a esta magnífica audiencia, como siempre, del Ateneo de Santander. Muchas gracias a los organizadores y sobre todo a Manuel Ángel y su email de ese sábado por la mañana, y a Mercedes por su invitación a participar en esta mesa de hierro, nunca mejor dicho. Y sobre todo a mis compañeros de mesa, a Jesús, a Eneco y a Fernando. Yo quiero hablar de varias cosas que me interesan y creo que a todos ustedes también, como es cómo se forja, cómo se crea y qué es un mito. Un personaje, la mitología, la historia, la creencia. Yo quiero hablar de esa construcción como historiador, evidentemente, y sobre todo también como, si se puede decir, como poeta. Y decía Fernando, una de las frases creo que interesantes para partir, para conocer y comprender: entenderse a sí mismo. Hablar de los demás para hablar de uno mismo. Eso es imprescindible. Voy a empezar diciendo que hay días en los que el cuerpo se despierta ligero y otros días una parte de él permanece en un extraño trance, conectando al sentimiento vago de un sueño reciente. Hoy me he levantado con un sabor amargo, con un sabor metálico, a hierro en la boca. Dentro de 2 días, el 3 de abril, o sea, el domingo, comenzará la cosmogonía del universo hierro. Una explosión que se expandió por un espacio tan etéreo como es la poesía. Vamos a hablar de esa creación. ¿Qué es la poesía? ¿Y por qué? ¿Por qué están ustedes aquí también? Siempre hay que dudar, preguntar, y las certezas pues solo son al final, cuando morimos. La mitología y su construcción es uno de los temas de investigación y elucubración, sobre todo, más interesantes que podemos encontrarnos, porque encierra en sí varias cosas. Primero, la creación absoluta, pero también la imaginación. ¿No es eso la base de nuestra existencia y también de la historia y lo que es la poesía? La mitología nace desde muchas fuentes, desde múltiples interpretaciones. Y esa es la óptica que tenemos que tener, la óptica diferente. Y son tantas que hace que la dimensión del mito nos apasione y que su estudio sea primordial para intentar atisbar quién es ese ser al que admiramos y hemos convertido en un mito. Como luego diré, ahora nosotros aquí estamos hablando de un mito, de un personaje, de mitología, de Hierro. ¿Quién es Hierro? Hierro forma parte de nuestra y de mi mitología, ya que su leyenda, su nacimiento como mito, es la faceta que más nos puede interesar, y que no es otra que la indagación en esa historia, en su historia, en la literatura de un personaje. Descubrir el cómo y el por qué se convierte un hombre en personaje. Evidentemente leyéndole, pero también comprendiéndole y comprendiéndonos. Hierro, seguramente, y es de sobra conocido y reconocible en esta ciudad, y al menos por una parte de sus habitantes. Gracias a sus estancias en Santander, a muchos de sus amigos cercanos
y cómplices de su vida que han ido dejando un rastro de partículas de hierro por esta ciudad. Pero, ¿quién es Hierro en el fondo? ¿Quién es ese poeta que tuvo que explicarse a sí mismo en cuanto sé de mí? Los mitos ya sabemos que nacen en algún periodo extraño, lejísimo de la historia y nacen con un sentido o con un objetivo: conocer dónde estábamos y descubrir quiénes éramos. Ese es el mito. Y a partir de ahí, a partir de esos instantes, de esos milenios, la idea, esa primitiva, fue creciendo hasta convertirse en esa noción indeleble sobre lo incomprensible. Hierro es ese personaje extraordinario, respetado por un Olimpo donde dioses, semidioses y héroes conviven en armonía, para que nosotros les podamos conocer, les comprendamos, entre comillas, estudiándolos. Hierro tiene el carácter mítico entre nosotros, similar a un Hércules, vencedor de Pueblas. Hierro atravesó sus penitencias, las que forjaron, las que le dieron esa figura de estatua recia, sólida, construida en el silencio, un silencio que, como sus años de aprendizaje en la vida, le transformaron en el mito del mismo. A Umbral le sucedió algo parecido, y a Cela, dentro de esa nueva playa de personajes literarios, y otros más lejanos están ya presidiendo ese panteón de la poesía española, como Miguel Hernández, que por cierto se cumplen 80 años de su muerte este año, o Federico García Lorca, la creación de ese mito, de la mitología. Están todos consagrados para comprendernos y comprender el mundo. Son iconos que ya son imposibles de borrar de nuestras referencias literarias. Hierro se va desvelando en las imágenes de su poderoso torso inclinado sobre la tierra, labrando su minifundo de liencres, la fotografía que ha salido recientemente en el diario Montañés, esa fotografía neblinosa y Hierro y la casa, o esas instantáneas de la finca de Niagua, esa finca ya mítica, ¿no?, con un regusto legendario, se parece a Celama, a Macondo, o esas regiones inciertas, pero que son sugerentes y nos evocan, ¿no? Niagua. Hierro, según Umbral, grandes amigos entre los dos, el año pasado se celebró esa exposición magnífica que era Umbral de Hierro. Según Umbral, Hierro tiene esa cabeza que siempre la vemos, ¿no?, aristocrática, de prusiano con casco incluido y manos de labriego, que siembra ideas de nobles en surcos de jornaleros. Hierro es el icono de la distancia, de ese humo de fábrica, de revolución industrial y de chinchón de mañana en un bar perdido en un suburbio cualquiera. Ese es el Hierro que conocemos, ¿no? Fumador, bebedor en los bares. Ese es el mito de escribir en un bar con un montón de ruido cerca de las tragaperras. Bueno, tenía un par de bares a los que iba. Y ese es el que supuestamente conocemos o conocen la gente. De esta forma nosotros somos los que fabricamos los mitos, todos los que estamos aquí, uniendo esas ideas, esos recuerdos, esas anécdotas y esos poemas que luego cosemos para intentar comprender una vida enriquecida por ese rompecabezas de retazos reales, imaginarios, que nos permiten comprender ese mágico proceso y único. Y es un salto de ese mitos al logos, a la comprensión, a la lectura de Hierro. Aquí y ahora estamos construyendo y resolviendo una pregunta, la pregunta de la quimera. ¿Quién es? ¿Quién fue José Hierro? ¿Quién estuvo cerca y comprendió lo que guardaba en esa cabeza de rotundas formas bronceadas? Como modernos Aquiles, estamos buscando la respuesta adecuada. Por eso estamos aquí, por eso se está celebrando, ¿no?, este aniversario. Buceamos en libros, en palabras, en poemas, para hallar los indicios que nos lleven a descubrir todos los enigmas que se llevó consigo, como creador, como persona, como personaje. O al menos comprender lo que él quiso dejar para que otros encontráramos verdades o dudas, realidad o misterio. Todo nuestro conocimiento se basa en un continuo aprendizaje, en un rastro continuo que hay que seguir y que alguien dibujó, por lo que fuera. Por ejemplo, acuérdense, algo en el interior de una cueva, que es un paralelismo para nosotros, para nuestro interior.
¿Por qué pintaron en el interior de la cueva? ¿Por qué se escribe poesía? Eso es lo importante para saber que esas galerías casi inexploradas conforman nuestra mente. Y nuestra mente, como decía también Hierro, para comprendernos o para hablar de los demás hay que hablar de uno mismo. La poesía de Hierro es esa pintura, esa silueta, ese mensaje que traspasa las hojas del libro impreso y se oculta en la mente, que puede ser una explicación del mundo, de nosotros y de él mismo. El Hierro emocional, el Hierro musical, por supuesto, y el Hierro alejado de ciertas etiquetas que se colocaban o que se colocan en las esculturas, ¿no?, para saber el título y su significado. ¿Quién es esta escultura? Hierro ha forjado su grandeza en el recuerdo que tenemos de él, porque somos nosotros los que recreamos e interpretamos a través de cada verso y poemario los que hemos construido un nuevo evangelio, un nuevo catecismo para la reciente poesía española de posguerra y transición y de la actualidad, como fue y es el Cuaderno de Nueva York. Hierro es esa musa de septentrión, la melancolía, una nueva faceta iniciática en su particular mística entre el mar y el campo, entre la tierra y el agua. El mito se construye en base a muchos conocimientos, todos parciales, sobre el ser extraordinario y lejano protagonista de ese mito. Ese conocimiento se va creciendo y trascendiendo, y además con la tradición oral. Todo nace con la tradición oral, con la fantasía. Ese yo recuerdo, el yo le vi, el yo le conocí, y esa es la cosmogonía, su leyenda y su posterior expresión que va a ser este año, ¿no? Y expansión, además expande. Vimos a Hércules, le vieron a alguien en Grecia, y sus proezas. Vimos a Ícaro o a Dédalo. Prometeo nos dio el fuego, lo vimos. Nos dio la capacidad de conocer y sobre todo discernir como seres humanos. Y Hierro lo dejó claro cuando nos dio su fuego, su Cuanto sé de mí o su historia para muchachos. En esta nueva pléyade a Hierro le acompañan Hidalgo, Salomón, Maruri, Rodríguez Alcalde, de su Santander y sus libros al éxito que otros buscaban en Madrid. Hierro es paciente, huye de eso, pero nunca huyó de la palabra, de la música, de la verdadera amistad, de esa humanidad desbordada con una extraña cercanía a nosotros. Los mitos son orales, como el origen de la literatura, como el origen de la historia. En el principio fue el verbo. De ahí su ritmo y su armonía y sus propias reglas vocales. Más adelante, con el tiempo, se perpetúa con una cosa, la palabra escrita. Ya es más real, hay símbolos grabados, aceptados, convencionales, y se fija de forma ya escrita. Y ya saben que fue en esa oscura etapa de Mesopotamia. Fijar es lo importante para no olvidar quiénes somos, de dónde procedemos y en qué momento vivimos. El mito de nuevo se transmuta en lectura e interpretación. Hierro convertido en texto, en diseño, en imagen, que penetra en nuestra educación sentimental e intelectual. En campo de estudio, como luego dirá Eneco, de curiosidad, de enciclopedia de gestos, de anécdotas, de lecturas, de frases limpias. Así es la creación compleja de la mitología y de la poesía. Nos corresponde volver a leer, a escuchar, a conocer y a interpretar lo que los dioses, semidioses y héroes dejaron para nosotros. Hierro, ¿qué nos dices? ¿Qué nos transmites? Un poema para explicarlo. Luz de tarde, de Alegría, 1947. Me da pena pensar que algún día querré ver de nuevo este espacio, tomar a este instante. Me da pena soñarme, rompiendo mis alas contra muros que se alzan e impiden que pueda volver a encontrarme. Estas ramas en flor que palpitan y rompen alegres la apariencia tranquila del aire. Esas hojas que mojan mis pies de crujiente hermosura. El muchacho que guarda en su frente la luz de la tarde. Ese blanco pañuelo caído, tal vez, de unas manos, cuando ya no esperaban que un beso de amor la rozase. Me da pena mirar estas cosas, querer estas cosas, guardar estas cosas. Me da pena soñarme, volviendo a buscarlas, volviendo a buscarme, poblando otra tarde como esta de ramas que guardé en mi alma,
aprendiendo en mí mismo que un sueño no puede volver otra vez a soñarse. Hierro aparece ahí ante nosotros con ese cuerpo áspero, de estepa, de cara de surcos resecos, austero, recio, y con ese libro de las revelaciones bajo el brazo. La leyenda de su origen se va fraguando a martillazos a lo largo de una vida, y su aura siempre estuvo preparada para saltar las fronteras del tiempo y del espacio. De cuanto sé de mí, del 57, las nubes. Inútilmente interrogas. Tus ojos miran al cielo. Buscas, mirando a las nubes, huellas que se llevó el viento. Buscas las manos calientes, los rostros de los que fueron, el círculo donde hierran, tocando sus instrumentos. Nubes que eran ritmo, canto sin final y sin comienzo, campanas de espumas pálidas, volteando su secreto. Palmas de mármol, criaturas girando al compás del tiempo, imitándole a la vida su perpetuo movimiento. Inútilmente interrogas, desde tus párpados ciegos, ¿qué haces mirando a las nubes, José Hierro? Esa es la construcción de la historia, que se basa en la memoria. Primero, nuestra memoria individual, íntima, familiar, para luego unirla a todas las memorias y hacer una memoria colectiva. Y eso es lo que forman los ríos, lo que forma la historia. Un relato continuo que, como un río que fluye y confluye, nos une y nos conforma. A partir de todo esto, de todo este constructo que estamos diciendo, el andamiaje conceptual del mito está ya preparado para que nazca. Este año es el de Hierro. Y ya para ir acabando, ahora que el tiempo es celebrativo del siglo del nacimiento de Hierro, este 2022 también lo será de las 2 décadas desde su muerte. Y el investigador se plantea ahora la cuestión: ¿cuándo nace el mito? ¿En qué momento se están poniendo los andamios de esa exacta construcción? Está claro que somos nosotros, los albañiles, los operarios, los que con nuestro infinito afán de conocer, de buscar, de entender, de imaginar, hemos erigido ese edificio de realidad y fantasía. Sin creador no hay creación, y sin seguidores no hay transmisión. Es un principio básico de la creencia y de la memoria. Al fin, es la historia. Nacer, morir, trascender. Y Hierro, eres ahora pura trascendencia, pura esencia y concepto de ti. Eres un objeto tan valioso como tu cráneo laureado de tiempo y poesía. Hierro, ahora es el comienzo de mitologías y de voz nueva, esa voz nicotinada, como dijo Umbral. Ahora, Hierro, es el momento de conocer cuánto sabemos de ti con tu frente infinita y sabia. Muchas gracias. Guerra, en Ecoguerra. En Eco Ay, Sierra. Estoy Más aquí. bien. Es que me lo han cambiado, claro, en Ecovilches, perdón. Venga, muchas gracias Mercedes por la presentación, gracias Jesús por la semblanza, gracias Daniel por esa mitología, y he dejado para el final a Fernando porque siempre me tutela muy bien y el que siempre aprendo mucho, así que gracias también Fernando, que siempre cuenta conmigo para estas cosas. A pesar de que yo se lo agradezco, me ha pisado el inicio de lo que yo pensaba decir, que era las propias consideraciones de Hierro sobre su poesía. Pero como vamos a volver ahora un poco sobre todo para terminar, pues no lo repito. Pero desde luego lo que es muy interesante es plantear, que es lo que quería yo hacer en estos minutillos, un poco esa visión de Hierro, con lo que han dicho los compañeros, sobre cómo se ve él a sí mismo, cómo es percibido por los lectores, como puede ser mi caso personal, de la manera más humilde posible, y cómo lo llevo al aula, que son las dos cosas que quería mostrarles hoy. Para entrar en esa parte, hoy cuando estaba pensando un poco cómo lo podía hacer, me daba cuenta de que inevitablemente había una visión un poco egocéntrica si yo les presento en cómo he leído yo a José Hierro. Y eso me ha llevado al poema que ha citado Daniel de Historia para muchachos, en el que
también recoge esa dicotomía entre lo social y lo testimonial que marcó un poco, sobre todo los primeros años, entiendo yo, de la poesía, en esa cuestión en la que había esa exigencia de ser un poeta social porque era lo que se llevaba. De hecho, saben que Historia para muchachos, del que podemos leer un fragmento, es un poco la explicación a un disgusto que tuvo Pepe Hierro cuando le como achacaron que no había sido un poeta, que no era un poeta social, pese a que había sufrido las consecuencias de la guerra, tanto él como su padre, como ya hemos dicho. Entonces él lo que hace es como afirmar o disculparse. No sé si lo tienes ahí, y así no lo leo de aquí, que queda un poco feo teniendo un libro. Gracias por las manos. Historia para muchachos. Dicen, este señor habla tan solo de sí mismo. Pasa, dicen, cegado, sin ver lo que sucede alrededor. Va por el mundo como un barco viejo. Ese señor, bueno para cortar con un hacha y quemarlo y calentarnos si es capaz de calor. Ese señor que hablaba de su vida y nada más. Ese señor, han dicho. De ahí pasa a explicar a esos posibles muchachos. Dice, es posible que haya entre los libros de la biblioteca de vuestros padres uno que os aclare ciertas palabras. Apuntad, palero, moldeador, listero en unas obras, transportista de leña a domicilios, comisionista para venta a plazos de libros, negro de escritor. Son los trabajos que había ido desarrollando, ¿no? Esa justificación que se hace ante esa crítica de no ser un poeta social, como afirmaba. Era mucho más interesante esa cuestión testimonial inevitable de una persona que ha sufrido esas consecuencias de la guerra de forma muy directa, ¿no? Yo tenía 20 años cuando leí el poema Requiem. Se lo voy a leer brevemente porque es un poco largo, porque es una maravilla. Dice, Manuel del Río, natural de España, ha fallecido el sábado 11 de mayo a consecuencia de un accidente. Su cadáver está tendido en D'Agostino Funeral Home, Haskett, New Jersey. Se dirá una misa a las 9:30 en la iglesia de San Francis. Es una historia que comienza con sol y piedra y que termina sobre una mesa en D'Agostino con flores y cirios eléctricos. Es una historia que comienza en una orilla del Atlántico, continúa en un camarote de tercera sobre las olas, sobre las nubes, de las tierras sumergidas ante Platón. Halla en América su término, con una grúa y una clínica, con una esquela y una misa cantada en la iglesia de San Francis. Al fin y al cabo, cualquier sitio da lo mismo para morir. El que se aroma de romero, el tallado en piedra o en nieve, el empapado de petróleo, da lo mismo que un cuerpo se haga piedra, petróleo, nieve, aroma. Lo doloroso no es morir acá o allá. Requiem aeternam, Manuel del Río. Sobre el mármol, el D'Agostino, pastan toros de España, Manuel, y las flores. Funeral de segunda, caja que huele a abetos del invierno, $40. Y han puesto unas flores artificiales entre las otras que arrancaron al jardín. Liberame Domine de morte eterna. Cuando mueran James o Jacob, verán las flores que pagaron Julio o Manuel. Ahora descienden a tus cumbres garras de águila, dies ire. Lo doloroso no es morir, dies ila, acá o allá, sino sin gloria. Tus abuelos fecundaron la tierra toda, la empapaban de la aventura. Cuando caía un español se mutilaba el universo. Los velaban no en D'Agostino Funeral Home, sino entre hogueras, entre caballos y armas, héroes para siempre. Él no ha caído así. No ha muerto por ninguna locura hermosa. Hace mucho que el español muere de anónimo y de cordura. Vino un día porque su tierra es pobre. El mundo, liberame domine, es patria. Y ha muerto. No fundó ciudades. No dio su nombre a un mar. No hizo más que morir por $17. Él los pensaría en pesetas. Requiem aeternam. Y en D'Agostino lo visitan los polacos, los irlandeses, los españoles, los que mueren en el weekend. Requiem aeternam. Definitivamente todo ha terminado. Su cadáver está tendido en D'Agostino Funeral Home, Haskett, New Jersey. Se dirá una misa cantada por su alma. Me he limitado a reflejar aquí una esquela de un periódico de Nueva York. Objetivamente, sin vuelo en el verso, objetivamente, un español, como millones de españoles. No he dicho a nadie que estuve a punto de llorar. Me pareció impresionante el hecho, la combinación, el verso prosaico, la forma de introducir los versos en latín de la misa de Requiem.
me impresionó sobre todo para un estudiante como seguía siendo yo, que había tenido buena suerte con mis profesores de literatura, pero es verdad que el currículum es el que es y vaya, que hay que seguir siempre esa especie canónica de los cuales hemos hecho referencia, ¿no? Con esos mitos que tenía José Hierro, sobre todo los clásicos y sobre todo el Siglo de Oro, por ejemplo, ¿no? Que por supuesto es maravilloso. Me impresionó también ese nacionalismo tan emocional y tan alejado de una cuestión política, sino una cuestión mucho más íntima y personal, mucho más emotiva, alejada de polémicas y cuestiones. Eso me pareció impresionante. Y luego me ha abierto las puertas a otros poetas testimoniales, como podría ser pues Paca Aguirre o como luego puede ser ahora García Montero, ¿no? por citar a dos cualquiera que me vienen ahora a la cabeza. Es curioso que una de las cosas también que he aprendido como lector de Hierro en esa cuestión narrativa es precisamente eso, el avance en lo narrativo dentro de la lírica. En Hierro se hace a través de los paréntesis, sobre todo, y es una cosa muy curiosa. Como lector es interesante, puesto que hay veces poesía muy críptica, como puede ser la del barroco, en la que es imposible acceder a cierto contenido, aunque tengas mucha cultura, y cuanto más nuestros estudiantes muchas veces que no la tienen en otras cosas, vamos a decir, y que es difícil abordar, ¿no? Esos sonetos gongorinos tan complicados y que no alcanzan. Entonces, ese afán didáctico de Hierro es más que maravilloso. El uso de los paréntesis en la poesía de Hierro está estudiado precisamente por Aurora de Albornoz y es un estudio muy interesante también. Otra de las grandes cosas que habéis dicho, y creo que la ha dicho Fernando, es el paso del tiempo. El paso del tiempo en Hierro es una auténtica maravilla. Es algo muy, muy, muy especial y tiene algo de humano que creo que cualquier lector o lectora le es muy fácil acceder a ello. En Cuaderno de Nueva York, que es un libro de vejez, está muy presente. Los personajes son todas personas mayores que tienen diversas dificultades asimiladas un poco a la vejez. Otra maravilla auténtica, que por cierto fue presentado hace poco también en Gil, publicado en Nórdica, que es ilustrada por Adolfo Serra, es el poema Ballenas en Long Island, que también les paso a leer porque es que es una maravilla y no nos podemos ir hoy a casa sin haber leído esto. Si no quieren que yo lea tanto, ustedes me lo dicen y lo tengo en cuenta, pero lo voy a leer igual porque lo he dicho, es una maravilla. Un segundo porque se me queda esto. ¿Sí? Claro, cierto, yo las poesías completas no queda más remedio. ¿El índice está al final, seguro? Bueno, porque era más fácil ahí, pero... Y por no imprimir, que parece... sí, perdón, 712. Bueno, pues vamos. Las he visto varadas en la playa. Los niños han abandonado carruseles, montañas rusas, nubes de azúcar, palomitas de maíz, y suspendido de sus cometas de colores han llegado a la orilla. Atrás quedó la música crispada de los altavoces. Ahora escuchan otra música más sosegada y misteriosa, jadeo de olas, disnea de cetáceos agonizantes, chillidos de las aves marinas, estremedora polifonía. Los niños, desconectados de lo fabuloso, saben que es imposible que a Jonás se lo tragase una ballena, como cuenta la Santa Biblia. Ignoran, sin embargo, que estas barbas fueron antaño utilizadas para acentuar la delgadez del talle de las damas. Solo Dios sabe qué habrá sido de ellas, dónde estarán ahora pudriéndose. Son desde luego extraños, pero no infrecuentes estos suicidios colectivos. Los biólogos, oceanógrafos, ecologistas, nada pueden hacer por reintegrar a los cetáceos a su hábitat, a su medio natural, no solo por su peso y su volumen, sino porque están decididas, resignadas a morir. Se barajan hipótesis diferentes y contradictorias. Alguna, tal vez, resolverá el enigma. Yo sí lo sé. Yo he descifrado el para los demás indescifrable código, o mi piedra roseta de estrellas y de olas. Los vallenatos, los jóvenes, los útiles, los que regresan a la mar
tras culminar estas expediciones, hablaban en sus asambleas nocturnas, mientras dormían las ballenas madres, de la necesidad imperiosa de liberarse de este lastre, de ancianas jubiladas, de toneladas de disnea y sordera. Con fuegos o aguas de artificio comunicaron su resolución. Nosotros os conduciremos a unas playas calientes, a unos lugares a los que no llegan tempestades. Allí disfrutaréis del merecido descanso después de tantas aventuras, tantos afanes, tantos riesgos. Las dejaron varadas en la arena. Hasta mañana, les dijeron, sabiendo que no volverían. Hasta mañana. Hasta mañana fue el último mensaje. Y ya no habrá mañana. Ahora las moribundas, ciegas y sordas tienen la mirada del recuerdo puesta en sus vallenatos, indefensos frente al testuz terrible de las olas heladas, los témpanos, las hélices, los arpones, desvalidos sin rumbo por esos mares de Dios. Lo he dicho, una auténtica maravilla donde se reflexiona sobre el paso del tiempo que tenía ese peso, sobre todo en la última poesía. Como no me puedo extender mucho más, la segunda parte de esta cuestión sería en cómo lo trabajo yo, por ejemplo, en el aula, porque es verdad que esto, llevar la poesía es difícil y no hay una mentira mayor que aquello de que no, pero si tú se lo vendes bien y vas con energía, eso es una mentira terrible, porque a los que nos gusta nuestro trabajo más energía no podemos llevar y eso no aplaca el bostezo matutino, ni el del medio, ni el del final. Entonces no es una cuestión de empeño, porque si no todo sería maravilloso. Pero no es así. Lo que se puede hacer, mucho mejor, es tocar las emociones, que es en lo que está basado un poco esto. Lo que nos conecta con el que se porta muy bien, el que se porta muy mal, el que estudia mucho y el que estudia poco, son las emociones y los sentimientos. Eso es un común que está ahí y quizás que un adolescente lea Ballenas en Long Island no le mueva a nada si no lo llevas por el buen camino. Eso sí que es verdad, que con ayuda sí que puede ser interesante. Una de las cuestiones en las que trabajamos con ellos es haciendo una ruta literaria que normalmente les damos una base para que ellos confeccionen. Uno de las partes que mejor funcionan es jugar con el mar. Como han dicho los compañeros, el mar es un referente terrible en la poesía de José Hierro y utilizamos, por ejemplo, en mi caso, dos poemas, que es Despedida del mar y Llegada al mar. ¿Por qué? Porque es un referente que todos tenemos, los estudiantes pueden encajar con ello. Yo normalmente les hago actividades muy sencillas de, bueno, imagínate que te tienes que ir a Madrid un año entero y no vienes a Santander y vuelves, ¿no? Después de un año vuelves y ves el mar. Después de un año en Madrid viendo esas calles y ese ruido, ¿no? Esas cuestiones. ¿Qué sentirías? Entonces ahí pues pueden jugar un poco con esas cuestiones. En Despedida al mar se despide del mar, dice, por más que intente detener, bueno, no les voy ahora a recitar de cabeza, que además lo haría mal, seguro porque alguna cosa se me olvida, pero y lo mismo con Llegada al mar, ¿no? Cuando me fui de ti, a mí mismo me prometí que volvería y he vuelto. Quiebro con mis piernas tu serena cristalería. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión fácil de encajar en esa cuestión. Y además, voy a contarles una anécdota curiosa que también se ha comentado, esto de que se te queden algunos versos. A mí se me han quedado muchos, como pueden ver, muchísimos, pienso en ello mucho, pues porque se me han ido quedando, se me han ido tejiendo un poco con esta cabeza de polvorón que tengo yo y lo he ido hilvanando un poco con estas circunstancias. Hace unos años, cuando estaba en otro instituto, pues también hice estas jornadas, además eran unas jornadas del mar, y entonces pues dije, pues oye, pues metemos aquí a José Hierro. Y entonces teníamos que llevar una clase y la persona que los llevaba era un profesor de educación física. Líbrenme los dioses de criticar a mí otras asignaturas. Pero es verdad que el hombre lo que decía era que ellos, pues que el deporte muy bien, pero que la parte literaria que no le encajaba nada. Entonces yo digo, oye, pues márchate si quieres, que yo me quedo. No, bueno, venga, me voy a quedar y tal. Digo, bueno, quédate, digo, que siempre se queda uno con algo, ¿no? Y entonces, cuando precisamente con estos poemas del mar, dice, nunca volveré a mirarte con los ojos que ahora te miro. Y entonces, bueno, pues estuvimos ahí con la charla, pues los chavales se portaron mejor, peor, escuchamos el mar, escuchamos los poemas recitados por Hierro, que es otra auténtica maravilla que siempre funciona. Y entonces, pues ahí se quedó la cosa.
Y al cabo de un mes y pico, pues viene este profesor y me dice, Eneco, nunca volveré a mirarte con los ojos que ahora te miro. Digo yo, ahí está. Digo, ya está, esto ya está, ya damos el año por bueno. Pues eso, son versos que te tocan, que están ahí, que son una auténtica maravilla. Otra de las cuestiones, y ya voy a terminar porque si no, no les va a dar tiempo a ustedes a hablar, es que otra de las cuestiones que trabajamos sería, y esto es una parte más difícil, pero por eso está más guay, sobre el amor y el cariño. Aquí hay una parte muy curiosa porque hay unos cuantos poemas en los que hay uno que dice, sin hablar ni decirse te quiero, que es cosa de mujeres. Cuando trabajamos eso, se puede trabajar desde una óptica muy constructiva, en el sentido de no es una afección machista, sino que la educación emocional de aquel entonces era la que era, porque si de la de ahora nos quejamos, pues cada uno va trasladando hacia atrás la queja sobre la educación emocional, que la hemos tenido que ir un poco construyendo, ¿no? Que esa es la maravilla. Y de hecho eso se confirma en el poema de Cuaderno de Nueva York, en Oración en Columbia University, cuando él explica la imposibilidad de llamar papá a su padre, porque su padre rechaza esa palabra y dice, es mariconadas, ¿no? Dice, ¿qué es eso de papá? ¿No? Entonces, esa cuestión emocional que podemos trabajar también con el alumnado, que es una cosa maravillosa. Pues no sé si puedo leer otra cosa más y ya termino. Venga. Pues otro de los poemas magníficos sería Acelerando, que, bueno, tiene una cuestión de velocidad maravillosa que les voy a trasladar y ya con eso termino, si lo encuentro aquí rápidamente. Si es que no me abre a mí esto aquí, pero lo tenía yo aquí más apañadito. Sí, no es que falle, sino que me lo abre, pero no me lo termina de abrir aquí. No, funciona perfectamente, pero... A ver. No, va aquí. Acelerando. Si además los he buscado antes y me sale... Disculpen. Vale. Termino con este poema, que es un poema donde se puede explicar el ritmo, la velocidad. Es una auténtica maravilla. Aquí, en este momento, termina todo. Se detiene la vida. Han florecido luces amarillas a nuestros pies, no sé si estrellas. Silenciosa cae la lluvia sobre el amor, sobre el remordimiento. Nos besamos en carne viva. Bendita lluvia en la noche, jadeando en la hierba, trayendo en hilos aroma de las nubes, poniendo en nuestra carne su dentadura fresca. Y el mar sonaba. Tal vez fuera su espectro, porque eran miles de kilómetros los que nos separaban de las olas y lo peor, miles de días pasados y futuros nos separaban. Descendían en la sombra las escaleras. Dios sabe a dónde conducían. ¿Qué más da? Ya es hora, dije yo, ya es hora de volver a tu casa. Ya es hora. En el portal, espera, me dijo. Regresó vestida de otro modo, con flores en el pelo. Nos esperaban en la iglesia. Mujer, te doy. Bajamos las gradas del altar. El armonio sonaba y un violín que rizaba su melodía empalagosa. Y el mar estaba allí, olvidado y apetecido tanto tiempo. Allí estaba, azul y prodigioso. Y ella y yo solos, con harapos de sol y de humedad. ¿Dónde la noche aquella, la de ayer? Preguntábamos. Al subir la casa, abrir la puerta, oír al niño que salía con su poco de sombra con estrellas, su agua de luces navegante. Yo puse mis labios una vez más en la mejilla de ella. Besé hondamente. Los gusanos labraron tercamente su piel. Al retirarme lo vi. ¿Qué importa, corazón? La música encendida y nosotros girando, no, inmóviles. El cáliz de una flor gris que giraba en torno vertiginosa. ¿Dónde la noche? ¿Dónde el mar azul? Las hojas de la lluvia. Los niños, ¿quiénes son? Que hace un instante no estaban. Los niños aplaudieron muertos de risa. ¡Qué ridículos, papá y mamá! ¡A la cama!, les dije, con ira y pena. Yo besé la frente de ella, los ojos con arrugas cada vez más profunda. ¿Dónde la noche aquella? ¿En qué lugar del universo se halla? Ha sido duro con los niños. Abrí la habitación de los pequeños. Ellos estaban afeitándose. Ellas salían con sus trajes de novia. Se marcharon los niños. ¿Por qué digo los niños? Con su amor, con sus noches, con sus mares azules, con sus cuchillos de buscar bajo la carne. ¿Dónde la noche aquella? ¿Dónde el mar? Qué ridículo todo. Este momento detenido. Este disco que gira y gira en el silencio. Consumida ya su música. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Eneco. Qué suerte tienen tus alumnos. Bueno, pues aunque ya es prácticamente es tarde, pero si hay alguna pregunta concreta, lo demás es la recomendación de leer los poemas de José Hierro. Pero si hay alguna pregunta, encantados. Bueno, pues sí. Buenas estoy- tardes. Yo quisiera solamente hacer un apéndice, y es que Pepe Hierro también era un gran pintor. Estamos muy metidos con ese tema, pero era un gran pintor. Y recomiendo, aparte del cuaderno de Nueva York que traía ahí, que Sí. me lo he vuelto a leer esta noche, pues hay una publicación que se llama Vida, de José Hierro y Inés Fonseca, que es maravillosa, de hace 10 años. Que os la recomiendo, y si queréis a alguien, os dejo la No, no, muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas noches y a leer a Pepe Hierro.